buenas tardes a todos los asistentes, en especial a mis compañeros panelistas. Mi nombre es Lina Méndez y hoy los voy a acompañar en el conversatorio El Museo Soñado, Presente y Futuro de los Museos del Instituto Caro y Cuervo. En esta ocasión vamos a contar con varios invitados que se encuentran en el sector de museos y la academia para que nos compartan su experiencia, opiniones y perspectiva acerca de los museos del Instituto Caro y Cuervo. Primero, escucharemos unas palabras de la ministra de Cultura, Carmen Vázquez, en conmemoración del aniversario número 60 de los museos del Instituto Caro y Cuervo. En nombre del Ministerio de Cultura quiero enviar una especial felicitación al Instituto Caro y Cuervo por los 78 años de existencia y con él a su directora y a todo su equipo de trabajo. Ustedes han hecho posible el desarrollo y los logros que hacen del Instituto Caro y Cuervo una institución modelo en su ámbito. El instituto fue creado para salvaguardar el patrimonio lingüístico de Colombia y se ha consolidado como una institución de educación superior con prestigio internacional, así como en un centro de investigación que presta servicios de biblioteca y museos. La entidad también cuenta con una imprenta donde todavía se cosen libros a mano. Las sedes del instituto también se destacan por su arquitectura y belleza. La Casa Cuervo Urizarry y la Hacienda Yerbabuena, la que tuve la oportunidad de visitar en abril de 2019. Para ese entonces ya se había restaurado la casa que perteneció a la familia Marroquín, lugar donde se exhibirán las colecciones de los museos del Instituto Caro y Cuervo. Es de resaltar que en 2020 el Instituto Caro y Cuervo actualizó su misión y visión para reforzar su razón de ser en lo relacionado con los servicios que presta como institución de educación superior a través de su facultad seminario Andrés Bello, que ofrece 5 programas de maestría. Asimismo, en el marco de la pandemia, el instituto también se destaca por su capacidad de adaptarse a la virtualidad. Hoy ofrece diplomados en áreas como literatura lingüística, argumentación, lenguas indígenas, lenguaje claro y enseñanza de español. Igualmente, cada semana organiza una destacada y amplia agenda de conferencias, charlas y seminarios virtuales con acceso gratuito para todos los interesados en el lenguaje, la literatura y la investigación. Hoy celebramos con orgullo un año más de la existencia del Instituto Caro y Cuervo por su aporte fundamental para salvaguardar el patrimonio lingüístico de Colombia a través de la formación, la investigación y la apropiación social del conocimiento. Feliz aniversario, Instituto Caro y Cuervo. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Seguimos ahora con la directora del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán, que nos acompaña hoy en esta transmisión en vivo. Buenas tardes, directora, y le cedo la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Es un placer estar en esta celebración, una celebración que honra el trabajo pionero de una mujer que se ha querido destacar por el grupo curatorial del museo porque se lo merece. Esta mujer que no solamente tuvo la visión de poner en funcionamiento unas tertulias literarias que reunieron a la intelectualidad del momento en Bogotá y las llevaba hasta la sabana de Bogotá y organizaba unas tertulias a la manera de las tertulias en la sabana, con chocolate y conversación, o palique, como se decía antes, y que tuvo la visión de organizar unas salas con una orientación romántica, como bien lo dice la guía, y el nombre de ella y su apellido distinguidísimo va a estar sonando seguramente en algunas de las presentaciones. Yo preparé solamente 2 reflexiones. Una viene de una cita de la novelista Belén Gopegui, quien es una novelista militante y una ensayista muy fuerte, que de pronto irrumpe con esto en una novela. Es entonces cuando averiguas que algunos objetos, para ser vistos, requieren de tu colaboración. Y pienso en eso porque uno de los libros más interesantes que yo haya leído en los últimos años es El espectador emancipado, de Jacques Rancière, que muy posiblemente todos ustedes conocen. Y yo pensé, ¿y de qué se emancipa un espectador?
porque la invitación que hace Rancière desde la portada de su libro, y yo que como César Mackenzie somos gusanos de biblioteca, a mí me gusta la metáfora de gusano de mi biblioteca que se usa en inglés, bookworm, el que entra en las páginas, y no ratón de biblioteca, que es el que roe las páginas por alrededor. Este amor por los libros de gusano de biblioteca lo lleva a uno a fijarse en todos los elementos de esa exterioridad, un objeto, el objeto libro, que también aparece y quiere ser visto con mi colaboración. Cada vez que yo tomo un libro en mis manos, él me está pidiendo que yo le diga qué me está diciendo y me dice muchas cosas. Y en particular el espectador emancipado, desde la portada del espectador emancipado, voy a ponerlo aquí si recuerdan, es la fotografía de un hombre que mirándolo solamente del cuello hacia arriba, mira hacia un punto difuso y tiene una belleza sin igual. Es hermoso ese hombre. Y mira, no sé, intenta mirar al fotógrafo y me detuve en ese rostro y esa camiseta y en mi ánimo de gusano que va al libro. Me enteré de que era una fotografía de 1865 y que la persona fotografiada tan atractiva que aparecía ahí se llamaba Louis Payne y era un asesino. Fue del grupo de asesinos que complotó para asesinar a Lincoln y a otras personalidades del entorno de Lincoln. Y dejé de mirar su cara, porque cuando averiguas que algunos objetos para ser vistos requieren de mi colaboración, bajé la mirada en esa fotografía y descubrí que tenía las manos con un grillete. Y no sé si cambió la belleza de este ser humano, del cual leí luego que había perdido todo con su familia, que había migrado por un lado y otro, que había sido un soldado X, Y, no sé qué, y toda esa historia que devela cada cosa, una fotografía, un libro, un colofón, un detalle minúsculo que solamente ustedes ven, y en pequeños artefactos que conforman lo que nosotros hemos construido como cultura material, aunque es también la cultura material la que nos construye a nosotros. Y por esa razón, las colecciones del Instituto Caro y Cuervo son tan hermosas. Muchas de ellas fueron recogidas en distintos rincones de este país, de regiones, pero en épocas en que el tránsito era más difícil y quienes recogían esos objetos eran personas, yo creo que eran muchísimas de las mujeres que participaban en las expediciones, que tenían la curia de conseguir cosas. Sabemos, por ejemplo, que el trapiche, que es una pieza tremenda en la colección, fue traído por una de las mujeres que lo vio y dijo, esto es único. Entonces ese objeto recibió la colaboración de alguien que lo vio y lo trajo para que nosotros podamos verlo ahora. Y hay otros objetos que van a requerir de la colaboración de ustedes, porque ellos los están viendo, porque ellos están esperando ser catalogados y puestos en el espacio, en el ciberespacio, y tener un número, como todas las cosas ahora. Yo espero que no sea como las clasificaciones oficiales estas, que no dan los nombres de los cargos que la gente tiene, de técnico 24/7, ni nada de eso, sino un nombre que los identifique, que les permita ser y que les permita ser observados y gozados. Tocados dicen que no, pero yo no sé si ustedes con realidad aumentada lograrán que nosotros nos hagamos a un poquito de la materialidad de objetos que nos están contando tanto, tantísimo de lo que fuimos, porque nosotros
no nacimos solos. Detrás de ellos, detrás de nosotros estaban ellos los que hacían esos objetos, y porque nosotros, al hacer todo ese trabajo con ustedes y acompañar el trabajo de ustedes, estamos haciendo el trabajo en el mejor sentido de la palabra, de juntar, de poner, de relacionar y de hacer vivir cosas que siempre han tenido vida y han estado esperando a que nosotros las miremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, directora, y por su empeño en continuar con los procesos misionales de la entidad y, bueno, en especial por el apoyo al área de gestión de museos. Bien, dando inicio al conversatorio, me gustaría explicarles la dinámica que vamos a manejar hoy. El diálogo de hoy se va a dividir en 3 secciones, compuestas por invitados especiales y también por miembros del equipo del área de gestión de museos del Instituto Caro y Cuervo. Nuestra primera línea va a ser la investigación. Vamos a seguir con conservación de colecciones. La tercera es museografía y arquitectura. Y por último, vamos a tener una breve intervención sobre la labor educativa que se desarrolla en el área. Por tema, vamos a tener un tiempo aproximado de 20 minutos y al concluir vamos a dar más o menos 5 minutos para que las personas que nos acompañan desde la plataforma Zoom y desde el Facebook Live del Instituto nos hagan sus comentarios o preguntas. Al final del evento también vamos a abrir un espacio por si hay más preguntas y más comentarios. Entonces, teniendo clara esta información, vamos a entrar en materia con la primera línea temática, que es la investigación. Ahora nos acompañan en este tema César Augusto Mackenzie, investigador de las colecciones del Instituto Caro y Cuervo, Samuel Iglesias, investigador de la Curaduría de Arte del Museo Nacional de Colombia, y Olga Acosta, investigadora, curadora y profesora asistente del Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Entonces, los dejo con el investigador de las colecciones del instituto, que nos va a contar sobre el origen del museo y sobre cómo es el proceso de investigación en los museos del Instituto Caro y Cuervo. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Lina, por tu presentación. Muchas gracias a la señora ministra y a la señora directora por sus palabras y por introducir este evento sobre los 60 años. Me ha correspondido el gusto de iniciar, digamos, de darle el paso más adelante a mis compañeros de trabajo y de labores. Y bueno, quisiera empezar poniendo un poco en contexto a quienes nos ven y a quienes nos siguen, a nuestros públicos que siempre están tan cerca de lo que seguimos y de lo que hacemos. Quisiera como ponerlos un poco en contexto acerca de cómo se gestó este proyecto de los museos del Instituto Caro y Cuervo. Ahora la señora directora mencionaba a la primera directora del museo, que fue Isabel Lleras de Ospina, y me gustaría empezar recordando un poco la importancia que tiene este personaje en la historia de la cultura en Colombia y en la historia particularmente del instituto. A finales de los años 50, Isabel Lleras de Ospina llega de un viaje de España con la gran idea y la motivación de poder replicar de alguna manera o de poder iniciar el desarrollo de un guión curatorial que tuviera que ver, que explorara el tema del romanticismo. Ella viene de España y ha visto el Museo Romántico en Madrid y pues siente un gran interés por llevar a cabo un proyecto similar en Colombia. Hay que tener en cuenta que esta es una generación de mujeres y de hombres, digamos, que están muy interesados en la literatura española, en las literaturas nacionales también, por supuesto, y en abrir caminos culturales y de gestión cultural que son muy importantes en la trayectoria del siglo XX. Entonces, Isabel Lleras de Ospina, de la mano de otro grupo de mujeres como Cecilia Hernández de Mendoza, que en su momento hizo parte de la junta directiva del instituto, que fue poetisa, igual que Isabel Lleras, junto con otras personas de la junta directiva, pues se dan a la tarea de empezar a gestionar
toda esta idea de montar un museo. Digamos que el instituto empieza a llevar a cabo unos trabajos para hacer propicio todo este proyecto. Se adquieren los terrenos de la Hacienda Hierbabuena, en los cuales pues también se van a construir posteriormente las instalaciones del Seminario Andrés Bello, la biblioteca, la imprenta patriótica, y allí pues es un lugar muy, muy interesante, sobre todo cargado de historia, digamos que es como uno de sus principales valores, y es la importancia que tiene la Hacienda Hierbabuena en la historia de la literatura del siglo XIX. Esta fue una hacienda donde nació José Manuel Marroquín, uno de los colaboradores y de los participantes del grupo literario El Mosaico. Luego, hacia finales del siglo XIX, Marroquín compuso algunas novelas, entre ellas una muy famosa que se llama El Moro. Y bueno, luego vino su participación en política, muy discutida, y la separación de Panamá, que pues ocurrió en su gobierno. Entonces, la Hacienda de Hierbabuena siempre se caracterizó, digamos, por estar vinculada con lo literario, con la tradición literaria, con la representación de obras de teatro, con la educación, con la poesía, con el arte, con la cultura, etc. Este proyecto fue madurando, las personas que pertenecían a la junta directiva donaron sus colecciones, y la gestión cultural empezó. Luego Isabel Lleras de Ospina muere en el 65, y la dirección del museo pues pasa a manos del director del instituto, y poco a poco el museo empieza a adquirir piezas. En el 62 se crea el Museo de Etnografía. El Museo Etnográfico tiene una característica muy importante, y es que empieza a recopilar y a copiar y a conservar todos los objetos provenientes de la investigación, de una de las investigaciones más importantes que realiza el Instituto en el siglo XX, que es el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. Y los museos entran, digamos, como en una recesión a finales del siglo XX, y se reactivan en el 2015 gracias pues a la gestión de nuestra actual directora Carmen Millán, y se crea el área de gestión de museos, para la cual pues tengo el gusto de estar vinculado desde hace un tiempo, y con mis compañeros y con todo el equipo con el que estamos aquí reunidos, y que pues cada uno a su vez tendrá el gusto de compartir su experiencia, hemos podido llevar a cabo bastantes proyectos muy interesantes que tienen que ver con la investigación y la conservación del patrimonio lingüístico y mueble colombiano. Principalmente lo que hacemos en el área, bueno, es, aparte de investigar las colecciones y hacer toda la gestión propia de un museo, es investigar, por supuesto, las piezas, y digamos que es lo que más me corresponde a mí en este caso. Mi formación es literatura, yo estudié literatura y siempre he sido pues, un interesado en este tema de los libros, y he estado como muy metido siempre en lo editorial y en el tema libresco. Escribí una novela, y digamos que desde muy joven venía al Caro y Cuervo a tomar clases de latín, y veía siempre el contacto con el pasado y los objetos, y era en realidad un espacio increíble en el cual la palabra y la memoria pues están siempre presentes, y tienen una importancia vital. Entonces hemos podido desarrollar, y he tenido el gusto de poder participar en proyectos como la exposición Un gigante entre dos siglos, que cuenta cómo se gestó, cómo se planeó, cómo se pensó y cómo se proyectó el proyecto del Diccionario de Construcción y Régimen de Rufino José Cuervo, que fue uno de los pilares del instituto. Es decir, digamos, para ello se fundó el instituto en el año 42, y luego pues en otras exposiciones que han tocado el tema de política y religión en el siglo XIX, retrato, pintura, arte, historia,
En fin, ahora, por ejemplo, nuestro compañero Samuel León nos contará un poco más acerca de la última exposición que realizamos, que habla acerca de la cultura visual en el siglo XIX. Entonces, los museos del Caro y Cuervo son un espacio ideal para conocer muchísimo más el patrimonio lingüístico de la nación, puesto que, digamos, va muy en la dirección de lo que hace el instituto, que es, por supuesto, custodiar, proteger e investigar y difundir el patrimonio idiomático de la nación. En ese sentido, pues, hemos tenido grandes hallazgos. Por ejemplo, hemos podido, digamos, reunir la colección que había sufrido procesos de atomización. Entonces, digamos que hemos podido consolidar las colecciones, y para esto pues se necesita un gran trabajo de investigación, de conocer el espacio, de conocer quiénes fueron quienes donaron estas colecciones, cómo se fueron formando los archivos. Por ejemplo, nosotros trabajamos muy de la mano con la biblioteca José Manuel Rivas Zacconi, y esta biblioteca pues es fantástica en temas de literatura colombiana, es increíble, tiene unos fondos maravillosos, unas donaciones fantásticas y un material en realidad que no se agota. Entonces es un gusto poder entrar allí cada día y estar como siempre investigando, mirando, abriendo carpetas, conociendo pues toda esta historia que ha ido acumulando y que ha ido custodiando el instituto pues con tanta rigurosidad y con tanto empeño. Eso por el lado. No sé cómo estamos de tiempo, se me va un poco el tiempo y se me va un poco la cosa. Quiero darle el paso a mis compañeros de investigación, con Olga Acosta, bueno, que ya se presentará en su debido momento. Pudimos tener actividades muy interesantes en sala con los estudiantes de la Universidad de los Andes, y hemos podido, digamos, acercar el siglo XIX a diversos públicos, porque finalmente parece que el siglo XIX está un poco incomprendido o está un poco esquematizado. Antes teníamos en la oferta de museos de Bogotá el Museo del Siglo XIX, pues que ya fue desmantelado y pues ya no tenemos la ocasión de conocerlo, pero nuestras colecciones son una oportunidad para acercarnos a ese siglo XIX, al siglo XIX colombiano, por supuesto, y no solamente el XIX en las colecciones de arte e historia, sino también podemos acercarnos al siglo XX en las colecciones de etnografía que documentan un periodo increíble de la historia colombiana que va del 50 al 80, más o menos de los años 50 al 80, y es un gran testimonio de los saberes materiales y populares de nuestro país, en donde en realidad podemos encontrar muchas pistas de nuestra identidad y de cómo estamos conservados como sujetos culturales. Las colecciones del Caro y Cuervo son muy valiosas en ese sentido, y conservamos piezas que tienen un valor testimonial único, pues en realidad es un gran Ahí gusto está poder estar hablando. en Ya contacto entré con con un él. código que me mandó una compañera, pero entonces ahora no tiene voz. No sé cómo estamos de tiempo. Yo creo que Quisiéramos, casi te toca ir acabando para darle paso al resto. bueno, nada, entonces quisiera compartir con todos los que nos están viendo, pues la alegría de poder estar, digamos, vinculado a un proyecto que custodia el patrimonio y que piensa siempre en el futuro, porque, digamos, nosotros trabajamos con el pasado, pero siempre con miras hacia adelante. Entonces, bueno, creo que muchas gracias al Instituto Caro y Cuervo por estos 60 años de cultura y de interés en el patrimonio lingüístico colombiano. Muchas gracias a ti, César. Vamos con Samuel u Olga, por favor. Bueno, ante esos segundos de silencio, pues me animo yo a continuar el diálogo. Entonces, pues antes de iniciar, pues quiero saludarles, buenas tardes a todas y cada una de las personas que nos acompañan en la tarde de hoy, en estos diálogos que tienen un aroma
de vino tinto de cosecha de 60 años, porque lo que nos convoca aquí son estos 60 años de fundación de los museos del Instituto Caro y Cuervo, y es la razón por la cual diferentes personas que nos hemos formado en diferentes disciplinas y por diferentes intereses nos hemos reunido y pues hemos trabajado continuamente en este proyecto museológico que lidera el área de gestión de museos, de la cual pues ya César es un representante y no cualquier representante de esta área. Ya que pues con él él ya avanzó, hemos trabajado de la mano para investigar las colecciones de los museos y del mismo modo pues realizar los contenidos de las exposiciones. Entonces pues yo quisiera comentarles un poco pues mi trayectoria en clave de museo. Pues porque yo empecé formándome realmente como profesor de francés y de lenguas extranjeras, pero justamente por las lenguas me fui acercando a la historia, a los patrimonios, a las colecciones, y bueno, en las casualidades de la vida pues terminé trabajando con museos. Entonces, bueno, como habían indicado en la presentación, yo soy investigador de la Curaduría de Arte del Museo Nacional de Colombia. He trabajado allí desde el año 2016 y bueno, ha sido una oportunidad de adentrarme en una colección bastante rica y muy diciente de lo que son los hitos que reconocemos la gran mayoría de colombianos de nuestra historia. Y particularmente allí, pese a que digamos que contractualmente debo apoyar en la investigación del arte prehispánico y el arte colonial o virreinal, pues como el fuerte de la colección del Museo Nacional realmente es el gran siglo XIX, pues entonces en el siglo XIX es que más que todo me encuentro, aunque este siglo dialoga con la cultura material que heredamos de nuestros ancestros indígenas y del periodo colonial también. Entonces ya con esto anticipo un poco a la profesora Olga Costa, que ella nos comentará sobre esas relaciones. Y entonces, pues, pues por estar allí, no solamente como gusanos de biblioteca, como la directora del instituto mencionaba en su introducción al evento, sino también como pues gusanos de colecciones, ¿no? También indagando, mirando todos esos objetos que puede que haya algunos que son como diríamos las rockstars que siempre salen, que son muy bonitos, que a la gente les gustan o a todos nos gustan y entonces salen todo el tiempo, pero también hay otros objetos que a veces se olvidan, quedan por allí como unos fantasmas recorriendo esos pasillos, y pues ahí es cuando aparece nuestra labor como investigadores, y es revisar continuamente las colecciones y a partir de allí pues proponer un diálogo con el presente, e incluso el futuro, como lo citaba el investigador César Augusto Mackenzie. Entonces, en esta labor de investigación que está muy nutrida por el espíritu de la curiosidad, pues esto me ha llevado a tener un acercamiento y pues realizar muy buenas obras con el equipo de gestión de museos del Instituto Caro y Cuervo, a través de digamos, unas tímidas asesorías con respecto a ciertas colecciones relacionadas con arte colonial, que bueno, para los que pudieron ver durante un tiempo que estuvo el oratorio de la Casa Cuervo Urizarry abierto, esa era la exposición Palabras de Fe, entonces allí hubo una primera colaboración, luego vino el Ángel de la Casa,
donde hicimos una investigación sobre los retratos infantiles de los hijos de Rufino Cuervo Barreto y María Francisca Urizarri. Bueno, desde allí pues hemos tenido una colaboración muy fuerte al punto que, bueno, este año teníamos programado realizar la inauguración de la exposición Una República para las Artes, pero pues por la coyuntura de la pandemia, pues tuvimos que aplazarla para el año entrante. Sin embargo, el instituto pues lanzó la guía catálogo de la exposición y pues simplemente quisiera como añadir con respecto a esta experiencia que pues en la exposición, en la investigación para realizar la curaduría de esta exposición, pues realmente nos sumergimos en en las colecciones del museo, pero como había citado César, también en los fondos bibliográficos del instituto, de manera que, pues porque nuestro enfoque pues, se destaca por, claro, estudiar los objetos, mirar los detalles de los objetos, establecer una especie de diálogo espiritista, entre comillas, si se quiere, con los objetos y quienes los poseían. Pero también pues vamos a la biblioteca a ver los documentos, los archivos, los libros, porque allí también se completan muy bien todas estas historias de los objetos. Entonces, yo menciono este trabajo porque, digamos que detrás de, digamos, hoy salimos estos rostros, pero detrás de estos rostros siempre hay otros rostros. Entonces, valga la pena destacar la colaboración de Luz Clemencia, que es la directora de las bibliotecas, y de María Custodia Ríos de Ardila, que hace un rato se conectó a la reunión. Entonces, que son personas con las cuales trabajamos en esta documentación y pues con esto quiero enfatizar que pues somos muchas manos las que siempre estamos participando en estos procesos que al final pues terminamos firmando, ¿no? Eso es como un poquito el taller colonial, ¿no? Que hay varias manos y es el dueño del taller es el que firma, pero no por eso no vamos a reconocer esos esfuerzos. Entonces, pues, para ir cerrando y dando paso a los otros participantes, yo solamente pues quisiera concluir que pues este tipo de experiencias las queremos llevar a los diferentes públicos, tanto eruditos como generales, para que pues empecemos como a recuperar un poco la mirada que tenemos sobre nuestra historia, sobre nuestro pasado, cómo dialogamos con él al día de hoy, cómo vamos creando, para citar nuevamente a la doctora Carmen, cómo nos vamos creando como espectadores emancipados en medio de este cúmulo de objetos y de papeles y de libros que claman con voces de fantasma ser escuchados una vez más. Entonces, pues muchas gracias y pues invitados obviamente a conocer y descubrir nuevamente los museos del Caro y Cuervo y sus colecciones. Muchísimas gracias a ti, Samuel. Ahora vamos con la profesora Olga Acosta. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias, Samuel y César. Y bueno, feliz cumpleaños a todo el instituto y especialmente al grupo de gestión de museos. Bueno, gracias por invitarme. Realmente yo de alguna manera me he colado hace varios años a acompañarlos, ayudar y el grupo de gestión de museos ha pensado que nosotros desde el Departamento de Historia del Arte, a partir de los estudiantes y en gran medida a través de mí, hemos podido colaborar y pensar juntos algunos problemas. Y como bueno, mis compañeros de mesa hablaban justamente de las colecciones. Entonces yo me voy a animar y voy a mostrarles unas imágenes
de un proyecto que hicimos, de un proyecto realmente muy especial, muy sui generis, que muestra justamente el carácter particular, pienso yo, en el contexto bogotano y colombiano del programa de gestión de museos y de las colecciones del Caro y Cuervo, que creo que es una apuesta muy importante que durante estos años han ido construyendo realmente un perfil de museos en el Caro y Cuervo que cuando yo me aproximé por primera vez no sabía que existía, ¿no? Y hoy que vemos que tiene 60 años, pues realmente hay una gran tradición. Entonces voy a compartir aquí rápidamente unas imágenes que reuní. Les pido que me avisen si ven mi pantalla. ¿Sí? Sí, perfecto. Ok, bien. Bueno, yo le puse un título rápido a estos pocos minutos que voy a hablar y es el título del aula en el museo, porque básicamente eso fue lo que pudimos hacer con el grupo de gestión de museos, claro, con César, con Juan Darío, con Pablo, con Julián, en fin, con quienes se me olviden, disculpen, con Norma, con muchos que han estado y que tal vez ya no están, y con algunos que conforman hoy el grupo, porque estos cuadros están en estas salas gracias a esas personas que se han preocupado justamente por hacer visibles estos objetos. Entonces, la imagen que yo les muestro aquí fue una realidad que nos inventamos lentamente entre un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes, del Departamento de Historia del Arte, que es el semillero de la imagen colonial, pues que es un semillero que tenemos desde el 2016, pero también con estudiantes del Departamento de Historia del Arte y con el grupo de gestión de museos. Este fue como el final feliz y fue poder montar una sala a partir de intereses que teníamos, intereses comunes. Y fue trasladar el aula de la universidad al museo, a la sede del Caro y Cuervo en el centro. Esto ocurrió en el 2017 y yo rápidamente les quiero contar cómo llegamos a que esto fuera posible. Todo empezó gracias a un objeto, ya que estamos hablando de esos objetos que queremos que hablen, ¿no? Que tienen una memoria, y es un objeto, bueno, muy querido también por nuestro colega César, es el arzobispo Manuel José Mosquera, es un retrato que realizó Máximo Marizalde, un pintor hasta ese momento casi desconocido, apenas mencionado por la historiografía, en 1855. Esta pintura pertenecía, ya no lo es, al monasterio de Santa Inés de Montepulciano, un monasterio de mujeres, de monjas de clausura, fundado en el siglo XVII, y pues yo había tenido la posibilidad de trabajar con su colección. Conversando realmente, tomándonos un café, hablando sobre objetos con Juan Darío Restrepo, pero también con todo el equipo, pues nos llamó la atención que Máximo Merizalde, que era un personaje hasta ahora muy poco conocido en el desconocido siglo XIX, pues también era protagonista dentro de las colecciones del Instituto Caro y Cuervo. Bueno, esta es la inscripción al respaldo en lápiz que posee esta pintura, ¿no? Y que nos servía de pista también y que nos inducía y nos mostraba el nombre de Máximo Merizalde. Era esta pintura, ¿no? Esta pintura que todavía se llama Retrato de Mujer o Dama Desconocida, que de lo único que tenía, de lo único que se sabía gracias a una firma al reverso, era que había sido hecha por Máximo Merizalde. Esto había un misterio, ¿quién es esta mujer? Pero este fue el punto de contacto entre ese arzobispo que teníamos en esa colección de las monjas de Santa Inés y que estábamos estudiando con los estudiantes, y la colección del Caro y Cuervo. Entonces empezamos a pensar, ¿y por qué no miramos un poco más sobre Máximo Merizalde o sobre estos pintores que nadie conoce para el siglo XIX? Y fue realmente, bueno, aquí les quise mostrar un poco la primicia del trabajo del equipo de conservación que, como les mostré anteriormente, así se veía cuando nos enfrentamos a ella, pero hoy reluce después de una restauración que hizo el Instituto Caro y Cuervo.
lo cual es muy interesante y quiero resaltar es que no solo es estudiar los objetos, sino también conservarlos y de alguna manera sacarles todo ese brillo que tienen en estos 60 años. Bueno, encontramos que, por ejemplo, el Museo de la Independencia, la Casa del Florero, también tenía obras de Máximo Merizalde. Y fuimos buscando un poco en las diferentes colecciones, no solo las dedicadas al siglo XIX, pero sí en algunas colecciones privadas, en algunas colecciones públicas, y vimos pues, que había un tema interesante para tratar, y era básicamente una serie de obras, de retratos que se hacen, pero también de artistas que trabajaron con obras religiosas, más o menos entre el periodo de 1840 y 1880, es decir, en el periodo de la secularización del Estado colombiano, ¿no? Y teníamos la pregunta, bueno, ¿y qué pasó con la pintura? Es algo que la historiografía generalmente ha olvidado y pues no se ha hecho cuestionamientos al respecto. Una gran obra que es un hito del arte colombiano, pues hacía, digamos, la pudimos vincular, ¿por qué? Les muestro al arzobispo Manuel José Mosquera, que estaba dándole su última despedida a Santander, a Francisco de Paula Santander, y pues su médico de cabecera, que no era nada más ni nada menos que José Félix Merizalde, el padre de nuestro pintor del cual no sabíamos. Convencimos, gracias al Grupo de Gestión de Museos, de llevar esta gran obra que nos había dejado el Museo Nacional y pasarla a la sala de exposición del Caro y Cuervo. Y entonces reunimos una serie de obras, hicimos una curaduría en conjunto, en equipo, con estudiantes, con el equipo de gestión de museos, y dijimos, hagamos una exposición. Entonces, dentro de todo ese proyecto, tuvimos una serie de talleres de conservación en diferentes lugares donde se encontraban las pinturas y las obras que íbamos a exponer. Aquí ustedes ven estudiantes, incluso Lina, que es nuestra presentadora hoy, está allí limpiando una de las pinturas. Entonces fue un trabajo en equipo, realmente fue una posibilidad y un experimento que rara vez se da con un museo en Bogotá o con un museo grande, y el Caro y Cuervo nos permitió trabajar en equipo. Y finalmente lo que pudimos hacer pues, fue esta exposición, ¿no? Que la inauguramos en agosto del 2017, y ahí no paró, porque las exposiciones no se acaban en la inauguración, sino que lo convertimos en un aula de clases. Entonces, muchas veces a la semana nos dábamos cita con los estudiantes aquí en la exposición y trabajábamos con las obras, invitábamos personas especialistas en ciertos temas, pero también nos encargamos de hacer una serie de recorridos e invitar públicos del Instituto Caro y Cuervo y del área de museos para que visitaran la exposición y los estudiantes pudieran también transmitir lo que habían empezado a descubrir sobre estas obras a los públicos generales del museo. Sacamos una guía que ustedes la encuentran en la página, está en proceso una segunda guía que es como el resultado de este trabajo. La exposición se llamó Estado del Arte, Pintura en Tiempos de Desamortización. Hicimos también, tuvimos unos invitados de México, pero también locales, y pensamos un poco la cultura visual y comental femenina entre Colombia y México en el Instituto Caro y Cuervo en el marco de nuestra exposición. Y bueno, aquí quiero despedirme con esta fotografía en que ustedes pueden ver al arzobispo, ¿no? Al que yo les mostré al comienzo, aquí atrás, ya en una sala de exposición del Caro y Cuervo, y cómo los estudiantes pues contaban a los públicos y hacían talleres a los públicos durante el tiempo que estuvo expuesta esta muestra en el Instituto Caro y Cuervo. Entonces, nada, yo les quiero realmente desear muchos más años de cumpleaños, que sigan así, que sigan siendo un espacio donde se pueda trabajar, donde se pueda experimentar, donde los objetos, donde permitamos que los objetos hablen, ¿no? Y nada, feliz cumpleaños y gracias por haberme invitado a esta celebración. Muchísimas gracias a ti, Olga, a Samuel y a César, quien le voy a dar un minuto para darle cierre a esta línea temática, y luego nos vamos a otros pocos minutos para las personas que tengan preguntas o comentarios. Entonces, César, te cedo la palabra de nuevo. Prende tu micrófono, César, por favor. Discúlpeme, muchas gracias, Lina. Ya para cerrar, muchísimas gracias a la profesora Olga Costa por su intervención y por su apoyo.
igual al investigador Samuel León por todas sus asesorías, sus recomendaciones y todas las luces que nos dieron ambos en el proceso de creación de las exposiciones, que quiero invitarlos a todos, estarán abiertas el año entrante por temas que todos ya conocemos de COVID y de obras públicas, pues digamos, hemos tenido que postergar un poco la inauguración de estas exposiciones, pero las tendremos físicamente el año entrante, en el 2021, para que nos visiten. Tenemos varios proyectos que están en marcha, investigaciones como las que mencionaba Olga Costa acerca del arzobispo Manuel José Mosquera, algunas guías digitales que vendrán en camino. Tenemos algunos proyectos de investigación también acerca de personajes del siglo XIX que nos interesan mucho, como son principalmente las mujeres, que creo que es uno de los grandes interrogantes acerca del siglo XIX, de dónde están las mujeres, cómo vivían, cómo era su situación. Eso es un gran tema que nos interesa investigar, y tenemos un material fantástico en el instituto, otros personajes como Ezequiel Uricoechea y por supuesto personajes como Marroquín, de quien tenemos un archivo inexplorado y pues que es un terreno fértil para encontrar muchas y novedosas colecciones con nuestra historia. Así que no les quito más tiempo y muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a ti, César. Entonces ahora vamos a abrir un espacio a todas las personas que nos están viendo para que nos hagan sus preguntas y comentarios. Entonces, el micrófono es de ustedes. Mucho gusto, mi nombre es Jason. Yo los saludo desde Gutiérrez, Cundinamarca, no sé si alguien conozca, que cerca entre Villavicencio y Bogotá. Mi pregunta es la siguiente. Yo conozco la sede del Instituto Caro y Cuervo, pero la sede del centro, ¿sí? Ahí hablaba sobre algunos museos, pero no sé si en la sede del centro se encuentra como tal para una visita guiada, o es en la sede de Yerbabuena que queda en Chía. Para visitas guiadas, pues usted puede poner un correo a museos@caroycuervo.gov.co y allí pues puede agendar la visita a la Casa Cuervo Urizarry, y allí pues es la visita guiada en esta casa museo que cuenta con 3 patios y digamos la explicación del contexto histórico de la familia Cuervo Urizarry. Para visitas en Yerbabuena pues es el mismo procedimiento. Actualmente, pues obviamente este año creo que estaremos sometidos, digamos, a los protocolos de bioseguridad que dispongan las autoridades. Ya el año entrante estaremos implementando nuevos protocolos de visita que estaremos informando oportunamente para que, por supuesto, todos los públicos de la Sabana, de Cundinamarca y de Bogotá, pues nos visiten en la hacienda. Muchísimas gracias. Vale. Y un feliz cumpleaños al instituto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay más preguntas o tenemos alguna otra pregunta, bueno, entonces le vamos a dar la palabra a Conservación de Colecciones. Para este tema están con nosotros Norma Juliana Jiménez, conservadora y restauradora de bienes muebles del Instituto Caro y Cuervo, Ana Paula Gómez, asesora en conservación y gestión de colecciones del Programa de Fortalecimiento de Museos, y Catalina Plazas, coordinadora del área en conservación del Museo Nacional de Colombia. Entonces, ellas nos van a compartir su experiencia en el desarrollo de esta área en las instituciones museales. Les cedo la palabra, chicas. Pues yo les voy a hablar un poco de la trayectoria del área de conservación en el Instituto Caro y Cuervo y de nuestro quehacer en esta gran labor museal. Y pues para empezar les quiero contar de las primeras acciones de conservación que se hicieron en las colecciones del instituto. Empezaron a partir de la creación del Museo Literario en 1960 por parte de la directora, de la primera directora Isabel Lleras de Ospina. Isabel se encargó de la recepción de los objetos, del estudio y de la puesta en exhibición de sobre todo las colecciones de arte e historia del siglo XIX, como nos contaba César Mackenzie. En esta época se hicieron labores de conservación y adecuación de los objetos. Y más adelante, en 1962, cuando se creó
el museo etnográfico se incluyeron todos los objetos provenientes de la investigación de la LEC en diálogo con las colecciones de arte e historia. Estos museos funcionaron hasta el año 2000, cuando se cierran los museos y se guardan las colecciones en la sede de Yerbabuena. Más adelante, con nuestra actual directora Carmen Millán, se crea el área de gestión de museos y se inicia una importante labor de como rescate y investigación y conservación de las colecciones del Instituto Caro y Cuervo. Específicamente en el 2015 ingresa una restauradora de bienes muebles al equipo de gestión de museos y se hace una labor muy importante de organización de los objetos en reservas de conservación, labores de mantenimiento, de conservación preventiva, y en este momento se implementa el Sistema Integrado de Conservación y Restauración, que ahorita más adelante Catalina Plazas les contará un poco de el origen de este sistema integrado. Yo les quiero hacer como explicar un poco cómo funciona o cómo hemos aplicado este sistema integrado de conservación y restauración para las colecciones del Instituto Caro y Cuervo, hacer como un mapa general. El sistema lo hemos aplicado con dos grandes planes, el plan de conservación preventiva y el plan de conservación y restauración. El plan de conservación preventiva se encarga de todas esas acciones que se realizan sobre el contexto o sobre los objetos de forma indirecta. Estoy hablando, tenemos dos grandes programas, que es el programa de control ambiental y el programa de control de factores antropogénicos. El programa de control ambiental se encarga del estudio y el registro de las condiciones generales de los espacios donde se encuentran las colecciones del instituto, es decir, en los espacios de reserva y de exhibición. Los espacios de reserva se encuentran en la hacienda Yerbabuena, una hacienda hermosísima a las afueras de Bogotá, en Chía, que espero que todos puedan conocer más adelante. Y los espacios de exhibición se encuentran en la sede centro, en la Casa Cuervo, donde actualmente, bueno, hasta la pandemia, se estaban haciendo las exhibiciones temporales. Por otro lado, como les contaba, está el programa de control de factores antropogénicos, que se refiere a todas esas labores de las personas que estamos en relación directa con los objetos de la colección. Estamos hablando de acciones de mantenimiento, almacenaje, exhibición, seguridad, y sobre esto hemos generado una serie de protocolos que son pasos específicos para el manejo y el control de los objetos de la colección para garantizar su conservación. Por otro lado, como les contaba, entonces está el plan de conservación y restauración, que son todas estas acciones directas sobre los objetos o grupos de objetos de las colecciones. Tenemos varios programas, entre ellos el primero, el programa de diagnóstico, que se encarga de estudiar cada uno de los objetos, de estudiar su estado de conservación, sus necesidades, si necesita restauración o no, o simplemente cuidados de conservación preventiva. También tenemos el programa de intervenciones, ya que en el instituto no tenemos un taller o laboratorio de restauración, entonces estas labores las hacemos en talleres externos, talleres profesionales de conservadores y restauradores. En el instituto se han restaurado más de 20 pinturas de caballete y otros objetos que han sido parte de exposiciones temporales, a los que se les ha buscado restablecer como su estabilidad física y su presentación estética para su uso en exhibición y en investigación. Por otro lado, tenemos el programa de investigación, que va muy de lado al plan de
investigación y de curaduría del área, en donde desde nuestra profesión estudiamos la materialidad de los objetos, las técnicas de elaboración, los materiales empleados en los objetos, y como toda la materialidad que sirve para enriquecer los discursos curatoriales para las exposiciones. Y por último está el programa de documentación, también muy ligado al plan de registro, que consiste en un programa. Usamos colecciones colombianas, que ahora más adelante Ana Paula les hablará un poco de ello. Y es un programa que se usa para el manejo y el control de las colecciones. En esta parte de registro también hacemos labores de inventario, catalogación, valoración de colecciones, que por ejemplo actualmente gracias a la Universidad de los Andes, específicamente a David Cohen, estamos desarrollando una investigación sobre la gestión del riesgo sobre las colecciones, y gracias a esto con Lina Méndez hemos podido ahondar en la investigación de las colecciones en el tema de catalogación y valoración. Todo esto que les he contado es un poco buscando desarrollo de buenas prácticas de conservación sobre las colecciones, sobre todo para las metas y los retos que tenemos a futuro. Ahora pues le doy la palabra a Catalina Plazas y Ana Paula para conversar sobre el tema de la conservación de las colecciones. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación del instituto. Para mí es un placer estar acá y sobre todo es un honor compartir con ustedes, con todos los que nos están escuchando en este momento y con mi grupo de compañeros. Y lo que yo vengo a traerles esta tarde es las relaciones que hemos tenido entre el instituto y un grupo que desarrollamos nosotros que se llama MinConserva, especialmente también con los museos del Ministerio de Cultura. Entonces, todo esto que les voy a traer es porque desde el año 2008 se vio la necesidad por parte de los museos del Ministerio de Cultura de realizar la planificación de sus actividades y asimismo visualizarlas, porque generalmente en conservación teníamos acciones que eran absolutamente dispersas y no estaban relacionadas unas actividades con las otras. Entonces, a partir de este año surge la necesidad de realizar planeación y a su vez realizar la visualización de las actividades que nosotros desarrollamos. Y en este conversar, así un poco como lo que decía Olga, de ir a tomarnos un café, ¿no? Y no solamente un café, yo digo que una cerveza también en estos encuentros, también con los conservadores, restauradores de los otros museos del Ministerio de Cultura, nos dimos cuenta que las soluciones a los problemas de uno están en la cabeza del otro. Por eso es la importancia de compartir, de difundir, de socializar para construir en conjunto. Y es es en el año 2012 donde creamos un comité. Antes era como un comité, bueno, vengan y nos reunimos y contamos nuestras cosas, sacamos la caja de Kleenex juntos, decíamos nosotros, y lloremos sobre lo mismo porque teníamos los mismos problemas, todos teníamos exactamente, nos identificábamos los unos con los otros, aún en día nos seguimos identificando, y desde el 2012 decidimos desarrollar el grupo MinConserva, el cual tiene el objetivo y es estandarizar los procesos y los procedimientos de conservación. Inicialmente eran todos los conservadores de los museos del Ministerio de Cultura, pero pues hay varios conservadores que hacen parte de otras áreas y posteriormente en el 2013 dijimos no, ya que solamente sean las personas que trabajan en las áreas de conservación, porque el objetivo es estandarizar el procedimiento de conservación. El lema de MinConserva: unidos somos más fuertes, unidos llegamos más lejos, y ahí se ve la importancia de estar trabajando en conjunto y no de manera aislada o desarticulada. Por lo tanto,
A partir del 2013 ya se modificó el procedimiento de conservación y todo esto hizo parte de gestión de calidad. Entonces, cuando ya estábamos en el marco de gestión de calidad, ya habían otras áreas que se vieron vinculadas, que dijeron, bueno, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son sus lineamientos? ¿Cuáles son sus criterios? Y comenzamos a sacar documentos o procedimientos normativos para ser socializados y difundidos entre todos. Entonces, MinConserva comienza a tener una voz y un voto bastante fuerte, donde no es solamente la lectura de una persona, sino es la lectura de varias personas, y estas varias personas le aportan estos documentos, y estos documentos son los que se difunden y se cargan al sistema de gestión de calidad, precisamente para que sean compartidos, socializados, y para que sean documentos vivos, documentos de construcción en conjunto, en el que todos hacemos parte de esos lineamientos y esos procedimientos. Entonces, a partir de que se genera el procedimiento de conservación en el marco de gestión de calidad y en esta necesidad de planeación, se creó en ese entonces una cosa que era un poco como muy escueta, no con tantas directrices, que fue el SIC, que era Sistema Integrado de Conservación, solamente así. SIC tenía esta sigla, y entonces bueno, comenzamos a trabajar en el SIC, y cada una de las personas de MinConserva decían, no, pero póngalo acá, esto cámbialo acá, y fue un trabajo absolutamente constructivo. Como Norva bien lo dice, el SIC en ese entonces iniciaba con el plan de conservación preventiva y el plan de conservación y restauración. Después, en el 2014, nos dimos cuenta que ese SIC necesitaba una base, necesitaba un sustento, y esa base y ese sustento es el plan de apoyo transversal, que es el que amarra los dos planes superiores, el plan de conservación preventiva y el plan de conservación y restauración. Posteriormente, ya en el 2015, y retomando las palabras que Norma dice, el instituto le dice a MinConserva, queremos ser parte de ustedes. Y desde ahí no han dejado de estar apoyándonos, hacen parte del equipo constante, siempre están en revisión de los documentos que estamos sacando, cuáles son los nuevos proyectos, cuáles son las nuevas cosas que estamos modificando. Entonces, desde el 2015, el instituto hace parte de MinConserva, y a partir de estos grandes aportes, una de las grandes mejoras que tuvo ese sistema es que ya no se llamaba Sistema Integrado de Conservación, sino, como Norma lo dijo, Sistema Integrado de Conservación y Restauración, con el fin de visibilizar las actividades de restauración que, como ustedes ya lo han visto, se han desarrollado activamente en el instituto. Entonces, desde el 2015, ya después más adelante, cuando tenemos el SICRE, este SICRE se cambian todo el procedimiento de conservación, ya se habla del Sistema Integrado de Conservación y Restauración, y todos los documentos normativos, sacamos Sistema Integrado de Conservación y Restauración. Este grupo, además de estandarizar las actividades de conservación, somos un grupo de apoyo. Vuelvo e insisto que las soluciones a los problemas de uno están en la cabeza del otro, donde el compartir, el socializar, el construir en conjunto es absolutamente vital, y más en el campo de la cultura, o más en el campo del patrimonio, de los bienes muebles, donde todas las opiniones son importantes, todo importa y todos importan. Entonces, una vez nosotros podíamos identificar, bueno, ¿qué es lo que falta cuya presencia haría una diferencia? Miremos en el procedimiento qué falta y qué podemos crear y qué podemos construir en conjunto. Entonces, por ejemplo, faltaban líneas de acción, y dentro de estas está, por ejemplo, la investigación científica, que a lo largo de este periodo tanto MinConserva y el instituto también abanderado
han venido buscando y han venido liderando, porque la investigación de las colecciones, especialmente en el marco de la conservación y restauración, le ofrece a la investigación muchos temas en cuanto a la materialidad, a la técnica de elaboración de que tienen estos objetos. Entonces, uno de estos puntos es la investigación científica y vamos más allá, o sea, ya poco a poco nosotros nos hemos venido fortaleciendo, nos hemos venido afianzando. Y todo esto es gracias también a el entusiasmo que ha tenido el instituto, donde no solamente digo que son en temas de estandarización, sino también en capacitaciones, por ejemplo, ¿sí? Así como lo decía Olga, cómo se hacen las actividades de mantenimiento, cómo se hacen las actividades de almacenamiento, cómo se hacen las actividades de embalaje, por ejemplo, de colecciones, un comisariado, qué es lo que requiere un comisariado, cuáles son los pasos técnicos de esto, y poco a poco, como nos hemos venido alimentando los unos con los otros, de ver qué es lo que está haciendo usted y qué es lo que estamos haciendo nosotros, y así mismo construir algo que nos funcione a las dos, que sea bueno, que sea fácil y que sea divertido especialmente. Entonces, pues nada, yo acá pues cierro esto diciendo que la conservación o el trabajo de conservación de colecciones no es un trabajo aislado o único del conservador. Es necesario tener en cuenta a los públicos, y los públicos también hacen parte de las estrategias de conservación. Es necesario también tener en cuenta a los operarios, las personas que aunque no estén absolutamente ligadas con las colecciones, sí tienen un impacto con las colecciones, y todos tenemos un impacto con todo. Entonces, no olvidarnos tanto que los conservadores son solamente allá ellos, sino que nosotros también dentro de nuestro quehacer tenemos una relación estrecha y directa con los objetos, nosotros como operarios, los usuarios y por último el espacio en el cual se encuentran inmersos. Entonces nuevamente agradecerle al instituto y desearles un súper feliz cumpleaños, que sean mucho más de otros 60 más. Entonces pues nada, una felicitación muy grande. Y le doy la palabra entonces a Ana Paula. Muchas gracias, Cata, y muchas gracias al instituto por esta invitación. La verdad, pues me entusiasma mucho hacer parte pues, de este evento y a pesar de que yo me he involucrado desde hace muy poco con toda la parte de gestión de colecciones del instituto. Bueno, como ya lo explicaba Lina al inicio, yo, digamos, soy en este momento representante del programa Fortalecimiento de Museos, que es un área del Ministerio de Cultura que se encarga de orientar la política del sector museístico desde varios puntos estratégicos, entre los cuales se encuentra conservación. Básicamente lo que yo trato de hacer con los museos, con las entidades museales del país, es de desarrollar y difundir buenas prácticas en conservación. Entonces, desde este punto de vista, pues estoy en constante asesoría con muchas entidades museales y sobre todo con 9 museos del Ministerio de Cultura que se encuentran fuera de Bogotá. Nosotros también hacemos parte de MinConserva, también tratamos de llevar estas prácticas que se hacen a veces en Bogotá y que a veces tienen muy buenos resultados a región, que poco a poco han podido ir fortaleciendo sus museos con equipos, con estrategias que antiguamente pues tal vez no se les prestaba mucha atención. Por otro lado, nosotros también nos encargamos de capacitar a todos los museos que estén interesados en el programa informático Colecciones Colombianas, que como bien Norma decía, es para el inventario, registro y gestión de las colecciones. Entonces no es solo que funciona como para ingresar información básica de todos los objetos, sino que también ayuda a articular muchas actividades que en el museo normalmente se desarrollan, desde conservación, investigación, salida, egreso de obras. Entonces es pues un programa bastante
completo, integral, y que tratamos pues de difundirlo en todas las entidades que estén dispuestas a seguir como contribuyendo al fortalecimiento de sus colecciones. Yo desde hace poco también me uní al instituto, como dijo Norma, a través de un proyecto ganador del Instituto Caro y Cuervo con Ibermuseos para la gestión del riesgo de colecciones, que es un tema que realmente se está empezando pues a tocar desde hace muy poco, es muy nuevo, pero la gente ha visto la importancia de este tema en sus colecciones. Y también, como decía Catalina, no es solo la conservación preventiva, un poco lleva a la gestión del riesgo y no son temas totalmente aislados. Yo creo que uno tiene que tener estas prácticas, tanto el personal como el público, porque de esta forma uno garantiza que se preserven estos objetos con grandes testimonios a futuro y que no se queden solo ahí, que no se gestionen, sino que no sean objetos estáticos, sino que sean bastante dinámicos. Y pues si no se conserva lo que hay, pues en realidad hay muchas cosas que no se podrían hacer en un museo sin colecciones. Básicamente pues esto es como como el interés también del programa en tener contacto con otras entidades museales, mucho más con el Instituto Caro y Cuervo. Y muchas gracias y feliz cumpleaños al instituto y a todo el equipo de gestión de museos que se ha esforzado tanto todos estos años. Muchísimas gracias a ti, Ana Paula, y a la mesa de conservación de colecciones. Por cuestión de tiempo vamos a dejar las preguntas y los comentarios que tengan para el final, entonces si quieren los pueden ir escribiendo tanto en Facebook Live como aquí en Zoom. Ahora nos vamos para nuestra tercera línea temática, que es museografía y arquitectura. Nos acompañan Pablo Daniel Hernández, arquitecto y museógrafo del Instituto Caro y Cuervo, Julián Antonio Sosa, arquitecto asesor del Instituto Caro y Cuervo, y David Cohen, docente e investigador, profesor asistente en la Escuela de Posgrados de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Les cedo la palabra. Soy Julián Sosa, soy arquitecto asesor en este momento del Instituto Caro y Cuervo, del área museográfica del equipo de gestión de museos. El área de museografía del instituto nace en el año 2015, cuando se empieza la reactivación de los museos, y abre con la exposición El Ángel de la Casa, una exposición dedicada a Ángel Cuervo, en la que el instituto empieza a preguntarse cómo debería ser la museografía para sus exposiciones en el contexto de las casas patrimoniales en las que habita. Estas primeras museografías con estado del arte y con un gigante entre 2 siglos, la exposición de la que les habló Olga y la exposición que curó César Mackenzie, sirvieron como los primeros pasos para entender cuál iba a ser el lenguaje museográfico y la forma de exponer las colecciones del instituto, habitar estas casas y aproximarlas a los diferentes públicos que tenemos en el instituto. Unos públicos especializados, historiadores del arte, personas interesadas en el lenguaje y en la cultura del siglo XIX, y por otro lado, colegios y universidades y un público académico que está buscando información para su formación personal. Dentro de los retos que tenemos como instituto estaba esa creación museográfica que no interviniera las casas de manera que fuera agresiva y de manera que permitiera entender las casas como objeto a ser expuesto, es decir, las casas del siglo XIX en las que está el instituto, y también permitiera exponer de una manera contemporánea las piezas, es decir, viéndolas como objetos que la gente pudiera entender como suyos, que se pudiera aproximar a ellos con las restricciones de conservación y de exposición que les son propias a todas las obras. Durante esa etapa tuvimos muchos logros importantes para el área de museografía. Logramos acondicionar las salas, dotarlas de panelería, dotarlas de iluminación LED, mejorar los pisos,
cosas que son pequeñas y que quizás la gente no nota, pero permiten habitar mejor el espacio y que las casas no se maltraten y no sufran con el cambio de una exposición que, aunque parezca sencillo, la cantidad de cuadros y todo lo que se debe exponer pues implica un gran trabajo físico. No solo, digamos, del equipo de conservación, sino de las personas que hay detrás, pintores, montajistas, maestros de obra, electricistas, gente de sonido, gente de audio, para hacer una exposición realidad, al igual que los conservadores, la gente de museografía y los curadores e investigadores con los que siempre tenemos muchas discusiones sobre dónde poner qué y cómo exhibir cada pieza. En este momento nuestro mayor reto es Yerbabuena. Estamos adelantando un trabajo intenso de investigación, no solo de las colecciones, en el área de curaduría y de conservación junto a Norma Juliana, sino también de la forma en cómo vamos a ocupar esta casa y cómo vamos a hacer la transformación de esta casa en museo sin caer en una recreación histórica y buscando un equilibrio entre algunos espacios para mostrar una recreación de las casas del siglo XIX y espacios blandos o espacios que nos permitan exponer también las piezas de la colección etnográfica. En este momento el museo, pues como ustedes saben, está cerrado desde el año 2012, en que se empezó la etapa de estudios de restauración. En el año 2013 fue la primera etapa en la que hizo el reforzamiento estructural y cambio de cubiertas. La segunda etapa del año 2014 se concentró básicamente en los interiores, dotarlo de pisos, encalados, pinturas murales de la capilla. Y la última etapa de restauración del año 2015 termina los interiores y acabados de la casa, termina el granero y con el Instituto Alexander von Humboldt terminamos la restauración de los jardines de la casa, que son una parte fundamental, digamos, de la arquitectura desde este lugar y que permiten entender la casa no solo como un objeto arquitectónico, sino en el contexto y en el paisaje de la sabana de Bogotá, en la que estaba implantada originalmente, cuando aún la vía no estaba tan cerca y cuando pues, habían muchos más árboles seguramente, y la hacienda todavía tenía su vocación de vivienda y una vocación agrícola. En este momento, toda esta investigación nos ha conducido a pensar la casa de maneras diversas, por decirlo de algún lado, de maneras también que son complejas, porque tenemos que encontrar ese punto de equilibrio que no es fácil en este momento con los investigadores para ver qué pieza ocupa qué lugar. La Casa Marroquín es una gran casa, pero en términos de museo, no es un museo realmente muy grande. Estamos hablando de 500 metros cuadrados para exponer toda la colección, y que hay muchas piezas de la colección que son frágiles y deben rotar constantemente, como por ejemplo la cestería o el papel. Y ese tipo de elementos que a veces el público no tiene en cuenta o no conoce, hacen que una exposición tenga ciertas dinámicas particulares. Por ejemplo, la exposición del diccionario, teníamos que rotar constantemente el papel, que todo lo que tenemos que exhibir eran cartas, libros y pequeños objetos muy delicados a la luz. O en la exposición de Máximo Elizalde, tener un cuadro colgado que quedara flotando, que era una intención solo para resaltarlo, porque debíamos ver ambos lados del cuadro, pues también fue un reto interesante para no tocar la casa ni su estructura, pues, o tocarla tampoco como fuera posible, y garantizar la conservación de las piezas y la casa. Actualmente nuestro mayor reto con Casa Cuervo, de lo que les hablará Pablo más adelante, está en seguir experimentando y seguir encontrando nuevos lenguajes para nuestras colecciones. Evidentemente el sueño más importante que tenemos en este momento también es abrir Casa Marroquín y poder disponerla al público. Son 4 etapas que debemos lograr consolidar. Y la idea de esta nueva museografía es una casa muy flexible, es decir, que podamos rotar las colecciones, que con una sola intervención en la casa, con un solo gasto presupuestal, logremos un museo que permita rotar y cambiar en el tiempo con facilidad. Es eso básicamente. Sí, Julián, eso que tú estabas diciendo es muy importante, y sobre todo la relación entre la museografía y la arquitectura.
en esa idea que nos mencionaba la directora Carmen al comienzo, que me recuerda, por cierto, un libro que se llama La vida de las cosas, de Remo Bodei, que se lo recomiendo. Pues las casas también tienen vida y son unos objetos importantes también dentro de la colección, no simplemente son un espacio vacío en donde los objetos o las exhibiciones se desarrollan. Y en el caso del Instituto Caro y Cuervo, pues las dos sedes que tiene, la sede de Yerbabuena, que ya lo han mencionado varios, así como la sede de la Candelaria, que es la Casa Cuervo Rizarri, pues son bienes patrimoniales y además de eso tienen unos valores, unas trayectorias y han sufrido unos cambios que también son importantes de investigar. Con miras a esta investigación y a este conocimiento también de la arquitectura, en el año 2019, el profesor Eduardo Mazuera de la Facultad de Arquitectura y Diseño y yo, con ayuda también del profesor Mario Mar Fernández desde el Laboratorio de Estudios de Arte y Patrimonio, desarrollamos un curso sobre arqueología de la arquitectura, que es un enfoque, digamos, que propone no solamente la investigación histórica de estos edificios, sino el contraste con unas evidencias materiales. Así, pues, a través del laboratorio se hicieron unas muestras, cada grupo de trabajo de los estudiantes pudo tratar de reconstruir esa historia material de las casas. Este trabajo, digamos, pues es pionero en muchos sentidos, entre otras cosas, por ser uno de los primeros cursos sobre este tema que se ofrece aquí en Colombia, pero además fue una experiencia muy interesante para poder vincularnos con el trabajo del área de museografía y conservación e investigación de colecciones del instituto. Eso nos condujo, digamos, a tener otros intereses académicos, así como bien lo va a mencionar la profesora Olga Costa, pues parte del sentido de la academia es que las aulas pues tengan conexión con un medio externo y con unas necesidades externas, y que no vayan, digamos, por separado pensando problemas que finalmente existen también en la realidad empírica. Entonces, con eso en mente, pues dijimos o tratamos de hacer una propuesta para el problema de los riesgos y de la gestión de los riesgos que le presentamos a Ibermuseos y que ganó. Es decir, se ganó la convocatoria del año pasado de los recursos de Ibermuseos y en este momento pues la estamos desarrollando. Entonces esos riesgos no son solamente para las colecciones, sino también para la arquitectura de los edificios. Pablo, adelante. ¿Me escuchas? Te escucho algo lejos, pero te escucho. Bueno, yo me vinculo, o sea, buenas tardes. Me vinculo desde el año pasado, desde arquitecto, y empiezo a trabajar con las dos obras que realizan los dos curadores, Samuel y Olga, que son las exposiciones que estamos pendientes y que aspiramos, y nada más ocurre que se abran el próximo año, que son las exposiciones de Vuelta a Casa y la arte, una república para las artes. De estas exposiciones, digamos que todo lo que son las adecuaciones físicas para que queden listas para, digamos que la ubicación de los objetos de la exposición, ya se hicieron, se hizo toda la parte de pintura, ya está incluso toda la parte de ubicación de mobiliario museográfico, y a lo cual queda simplemente pues pendiente, y por un tema de conservación, es de ubicar los objetos. Digamos que durante esta experiencia del año pasado, de ir a conocer la sala, cuál es el estado físico actual, cuáles son los retos que había que tener, digamos que a la hora de hacer esas nuevas intervenciones para estas nuevas exposiciones, logré ver que hacía falta algo tan, digamos que no se percibe tan, que no está tan, ¿cómo decirlo? Quizás no es tan significativo, pero que puede llegar a aportar mucho al futuro de las nuevas exposiciones que puedan llegar al Caro y Cuervo, y es el tema de la iluminación. En el tema de la iluminación, digamos que hay una
iluminación en general difusiva, que pues está bien para el tema general de las exposiciones, pero que considero que si se puede, o sea, que en los próximos años se puede virar, digamos, que planteársela dentro de los propósitos del Caro y Cuervo, y el museo, pensar en una iluminación puntual con el fin de darle como ese protagonismo a las obras y de que no se observe tanto el espacio, sino que se lleve la experiencia de que el visitante cuando llegue a la sala se focalice en los objetos y de esta manera pues se lleve una mejor experiencia y digamos que de esta manera que no solo con las siguientes exposiciones, sino en general, darle cierta versatilidad a las exposiciones, tanto de, digamos, observar lo que es estas son las actuales salas, y en pensar, digamos, cómo se verían las salas del Carro y Cuervo ante unas exposiciones quizás más oscuras, con los muros más oscuros, focalizarnos más en las obras, y otras con los muros más, o sea, con las iluminaciones de los espacios quizás más claros, eh, eh, de esa variedad que podría llegar a tener el instituto a futuro. Quizás de lo que yo me he dado cuenta y que me gustaría llamar, y que ya nuestra directora lo comentó, es el tema de las herramientas virtuales. Hay una gran posibilidad y digamos que una gran versatilidad que nos dan las herramientas virtuales a la hora de trabajar y de poner y de mostrarnos los objetos que tiene el Instituto para el Cuerpo, y que es lo que yo planteo que el museo debe pensar a futuro, y se pueden ver, digamos, asociaciones o ver cómo se hace realidad esto, ya sea para creando, digamos, desde el mismo museo su propia aplicación, y en la cual se pueda, digamos, hablar de realidad virtual o realidad aumentada o simplemente de las obras. Entonces, digamos, pensar en que se pueda ofrecer unas nuevas experiencias a la hora de ver las obras, quizás ver detalles que no se ven cuando se va a la sala, dejar, digamos, que ese, digamos, de darle una participación más activa a lo que son los visitantes, y pensar en una aplicación o, digamos, un sistema en el cual tanto los visitantes fuera del museo como dentro tengan diferentes, digamos, experiencias con lo que son las obras. Dentro del museo tengan la posibilidad de tener, digamos, más información de lo que se les podría dar en la exposición física, que puedan llegar a tener datos que a veces no se dan por temas de diseño y de estética, y tampoco para que no sea tan, o sea, que no sea tan abrumadora la información para los visitantes, pero que pues hay, como se sabe, algunos visitantes que quieren explorar o tienen más curiosidad sobre las obras o sobre la persona que la realizó. Entonces, digamos, pensar también en la posibilidad de, digamos, hacer exposiciones virtuales. Pensar, aquí lo que les estoy mostrando es una exposición del Banco de Desarrollo Internacional, y ellos, a partir de unas de aplicaciones, que algunas son gratis, eh, a partir de la sala y de fotografías en 360 grados, hacer presentaciones y, digamos, para esta actualidad en la que vivimos, que lamentablemente no podemos visitar el museo, tener la posibilidad de explorarlos desde nuestras casas, y quizás pensar también con esa colección de etnografía,
regresarles un poco a esas poblaciones que no pueden llegar a nuestros museos y entregarles un poco de eso que es y fue en su momento. Entonces, me parece muy bonito pensar a futuro que el museo, ya solo buscando, digamos, socios, pueda lograr tener esta posibilidad de, de presentarle a sus públicos otra manera de visitarlos y explorar sus obras. Digamos, esta otra opción que les estoy mostrando se llama Second Canvas. Canvas es una empresa que se dedicó o que buscó la manera de cómo llevar las obras a los estudiantes, a los visitantes, de diferentes formas, y explorar un tema que es la super alta resolución para hacer, o sea, para llegar a esos detalles que uno a veces no logra ver y que por temas de conservación uno no se puede acercar como visitante a las obras y que le encantaría ver y que incluso puede llegar a tener información relevante histórica el año en que se realizó las obras. Entonces, pues esa era mi pequeña intervención y en pensar a futuro. ¿Cuál podría ser la futura realidad del museo? Increíble. Muchísimas gracias, Pablo, por tu intervención y a la línea de museografía y arquitectura. También le quiero agradecer a las otras dos mesas y ahorita le vamos a dar paso a Jenny López, comunicadora educativa del Instituto Caro y Cuervo, para que nos cuente un poco sobre la labor que ella realiza en los museos. Jenny, te cedo la palabra. Hola Lina, muchas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y un especial saludo a todos los asistentes que nos están acompañando y están conectados hoy en este conversatorio. Les cuento entonces, lo primero y lo más importante es que ustedes entiendan cuál es nuestra función educativa. Esta consiste en crear espacios y experiencias enriquecedoras que propicien no solo el diálogo, sino la participación, la interpretación, la construcción del sentido para contribuir al aprendizaje de nuestros visitantes. Teniendo clara esta función es que hemos podido desarrollar diferentes propuestas en estos años, como lo son las actividades en sala, que ya hablaba Olga, las visitas guiadas por las exposiciones, tenemos recorridos en la Casa Cuervo Urizarry, hemos podido desarrollar algunos talleres artísticos, las intervenciones en los espacios y dinámicas de diversa índole educativa. Por ejemplo, para estas están todos los proyectos que se han desarrollado junto de la mano de la profesora Olga Costa y del profesor David Cohen junto a sus grupos de investigación de la Universidad de los Andes. Todo esto lo hemos logrado vinculándonos de una manera activa con la comunidad, nos estamos repensando constante y críticamente con el objetivo de poder responder no solo con eficacia, sino con prontitud a las dinámicas cambiantes del entorno y de la sociedad. Esta ha sido la propuesta que hemos venido manejando hasta el momento. Para este año 2020, aunque debo confesarles que no nos cogió tan fuera de base toda esta situación, porque a finales del 2019 se dio inicio a la obra de peatonalización de la calle 10, y ya sabíamos que deberíamos tener las puertas de nuestro museo cerrado al público. Por eso desde un principio, cuando hicimos nuestro plan de acción para este año, teníamos claro que íbamos a trabajar en el registro completo de la colección y que queríamos reforzar los contenidos educativos de la página web. Pero con todas estas dificultades que hemos afrontado a raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, y si le sumamos todos los problemas que hemos tenido de movilidad, pues nos hemos visto obligados a modificar algunas de estas metas, otras las hemos tenido que aplazar, y al igual que todos los sectores, pues nos hemos tenido que reinventar, como dicen ahora. Entonces así buscamos
una manera de seguir cumpliendo con nuestra labor con los públicos que son el motor del museo, y diseñamos una estrategia de comunicación junto a todo el equipo, aprovechando todas las herramientas digitales que teníamos a nuestro alcance. Les voy entonces a dar como una rápida información de lo que se ha hecho bajo esta estrategia. En marzo, cuando tuvimos que cerrar las puertas, inmediatamente nos unimos a la propuesta de la red de museos del Ministerio de Cultura con contenidos digitales en las redes sociales, utilizando el numeral Museos en Casa. Publicamos todos los lunes contenidos con diferentes piezas de nuestra colección. Estos llevan datos de investigación y un link que amplía la información. Para los meses de mayo, junio y julio, hicimos unas publicaciones especiales los días sábados que tenían diferentes actividades que se pudieran desarrollar en casa, y en ocasiones iban acompañadas de juegos como rompecabezas, por ejemplo, para el mes de las madres, y con una visión de inclusión del rol femenino, tuvimos la oportunidad de hacerle un pequeño homenaje a la escritora Soledad Acosta de Samper, y en el mes de los padres el turno fue para el escritor José Eusebio Caro. Ya en este mes de agosto, después de varios meses probando, haciendo, publicando, y que supimos cuál fue el alcance y la respuesta del público, decidimos ampliar nuestra oferta y estamos en redes los días lunes, miércoles y sábados. Estos contenidos los estamos desarrollando con el numeral El Museo Soñado, nombre que le quisimos dar con todo el equipo, porque es eso, es el museo que nos estamos soñando, y con ayuda y gracias a los arquitectos de nuestra área hemos podido mostrarles todos los avances de ese trabajo, de cómo hemos ido pensando ese guión museográfico para el futuro Museo de Yerbabuena, que esperamos en algún momento podamos abrir después de pasar todas estas etapas de reactivación de las que nos hablaba Julián. Esto es por la parte de las redes sociales. Todos estos contenidos, además de estar allí, los pueden ver en el micrositio de museos que encuentran en la página web del instituto. Allí también hemos podido, bueno, tuvimos la oportunidad de actualizarlo completamente con una serie de publicaciones de los demás trabajos que se adelantan desde el área. Tenemos investigaciones, hemos subido informes de restauración, tenemos la catalogación de las colecciones, algunos procesos museográficos que nos mostraba Pablo hace un rato, y además contamos con una sección donde tienen la opción de ver todas estas exposiciones temporales que se han exhibido en años pasados. Están las guías de estudio que no solo las pueden consultar, sino que también las pueden descargar. Tenemos toda la información acerca de los servicios que tenemos para el público y los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros. Por último, quiero hacerles una cordial invitación a que conozcan la guía digital que estábamos proyectando hace un rato, compartiendo en la pantalla, y que se hizo en conmemoración a este aniversario. El nombre es 60 años de buenas obras. Es un breve recorrido histórico de 6 décadas de trabajo y una selección de obras y piezas relevantes de la colección. Quedó divina, por favor, véanla, y los invitamos también a consultar las guías de estudio de las exposiciones futuras de las que nos habló Samuel y Olga, que son los curadores invitados y que esperamos poder abrir al público en la vigencia del año 2021, y que, como todas nuestras exposiciones y actividades, son totalmente gratuitas. Les recuerdo que para cualquier pregunta, solicitud o sugerencia pueden escribirnos al correo museos@caroycuervo.gov.co, y bueno, no es más. Asimismo, espero que nos sigan acompañando y siguiendo no solo en las redes sociales, sino visitando la página web
para que vean todo lo que tenemos pensado para ustedes en el mes de septiembre, que es el mes del patrimonio, y una serie de proyectos que estamos desarrollando. Tendremos unos cuadernos de museo taller, algunas publicaciones de investigación, como lo dijo César, y una propuesta con el nombre de Museo en Cifras, donde queremos mostrarles a todos para que puedan conocer detalladamente todos estos avances que se llevan a cabo en el área. Yo creo que eso es todo. Olvidaba, para las personas que prefieren los medios impresos, les contamos que durante el mes de agosto y para el mes de septiembre, en el periódico El Tiempo, sección La Casa de las Palabras, tenemos participación con publicaciones los días martes, miércoles y jueves. Entonces, eso es todo. Esperamos que podamos superar pronto esta crisis y volver a abrir las puertas nuevamente del museo para todos ustedes y poderlos ver muy pronto. ¡Feliz cumpleaños! Muchísimas gracias, Jenny, por tus palabras. Ahora vamos con algunas preguntas que teníamos ya aquí en fila. Entonces, de las redes nos preguntan, Jesús Iván Sánchez Sánchez. Buenas tardes. ¿Es posible pensarse un museo de lenguas maternas de las comunidades indígenas y afrocolombianas de Colombia? Y si es así, ¿cómo sería? Dentro del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia existe un pequeño fondo indígena que originalmente tuvo cerca de 60 piezas. Infortunadamente, en ese interín se perdieron, se extraviaron y tenemos 23 obras de las colecciones. Y por ahora hicimos, si ustedes pueden ver, una guía que se llama Unas Palabras y Unas Cosas, que fue la primera vez que se hizo con el apoyo de un convenio de la Fuga. Una toma de fotografías juiciosa profesional y se estudió y registró una subárea de las colecciones. A nivel lingüístico y del siglo XIX, ahí sí le toca a César decir cómo podríamos cruzar en esa casa y en ese futuro guión. Yo creo que a través de Ezequiel Uricochea puede haber un link, pero él es el experto en lenguas e investigación. Pues el Instituto Caro y Cuervo ha llevado una investigación muy notable en el campo de las lenguas indígenas, por lo cual tenemos un campo muy interesantemente y ricamente abonado en ese tema. Las colecciones del instituto se cruzan necesariamente con la literatura del siglo XIX y pues allí está también muy presente la lengua viva, la lengua de las costumbres, el país rural del siglo XIX. Entonces es evidentemente un campo de encuentro muy interesante que se puede prestar para muchas investigaciones muy ricas a muchos niveles. Listo, súper. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Edwin pregunta, ¿cómo hace un artista visual si quiere hacer una exposición en algún museo del Instituto Caro y Cuervo? Una exposición que esté relacionada con el lenguaje y sobre todo con el español colombiano. ¿A quién se le escribe y qué requisitos piden? Gracias. En nuestra página web, como les comentaba Jenny, vamos a tener un formulario para proponer exposiciones. Hicimos un experimento de intervención de artistas contemporáneos en la exposición 2x1, parejas de retrato en Colombia. Tienen que tenernos un poquito de paciencia porque tenemos, sin contar como los 120 y pico mil de objetos de la biblioteca, tenemos 3.000 objetos que estamos registrando, fotografiando, investigando. Queremos como replicar la buena práctica de las intervenciones de artistas contemporáneos que manejan la Quinta de Bolívar y el 20 de julio. No lo hemos podido hacer aún, pero en la primera etapa pueden, que eso es una de las metas antes de que se acabe este año, colgar ese formulario y podrán empezar a pensar exposiciones. Lo que hemos pensado siempre es que debe haber un porcentaje mínimo de obras del Instituto Caro y Cuervo que estén presentes,
porque la misionalidad de nuestros museos nos lleva a trabajar con los 25 fondos bibliográficos de la biblioteca, con los 3.000 objetos que nosotros resguardamos en el área de gestión de colecciones y con esos como pues miles de folios de la biblioteca. Entonces, no es una respuesta que vamos a dar en lo que queda de esta vigencia, es una tarea pendiente, pero es importante un llamado y una relación con los artistas contemporáneos, y eso lo aprendimos del Museo Nacional cuando hizo la exposición de Bicentenario, donde particularmente se encargó a Joana Calle que hiciera una obra que representara a Gualongo, que es un personaje indígena muy importante para la historia oficial de la libertad de este país. Entonces, sabemos que muchos vacíos que tenemos en la narrativa de nuestro futuro museo van a estar, la solución son los artistas contemporáneos, y eso que hablaba Julián de las salas blandas, siempre hemos pensado que debe haber como una obra de arte contemporáneo que reflexione sobre esos silencios, y está muy claro desde la renovación de las salas de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Entonces, téngannos paciencia, que eventualmente pues los artistas contemporáneos podrán participar de esta dinámica de museos. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por contestar. Para las personas que no saben, Juan Darío Restrepo es quien dirige el grupo de gestión de museos del instituto. Por cuestiones de tiempo no podemos responder más preguntas, igual están nuestros canales de atención para todas las cosas que se les ocurran. Les deseamos un muy feliz fin de semana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, a nuestros panelistas invitados, gracias por celebrar nuestros 60 años, y pues a todas las personas, ¿no?, que de algún modo apoyan esta idea del museo soñado. Entonces, por favor, todos se cuidan. Muchísimas gracias por asistir y nos veremos en una próxima ocasión.